El Ministerio Internacional presenta su programa Un Aliento de Vida. El Espíritu de Dios me ha hecho y el aliento del Todopoderoso me da vida. Job 33:4. Una palabra de poder y unción que llenará tu espíritu. Con ustedes, el pastor Jorge Enrique Gómez. Bienvenidos. Cordial saludo. Te hablamos desde Bogotá, Colombia, deseando que la paz de Dios, que el amor de nuestro Señor Jesucristo y la comunión del Espíritu Santo estén con cada uno de ustedes. Qué privilegio, qué alegría poderles llegar en esta hora a cada uno de ustedes en el lugar donde se encuentre, en el país donde se encuentre. Y qué bueno poder decir que nos agrada tenerte en sintonía. Nos encanta cada vez que tú nos envías una palabra de apoyo, nos envías un comentario, nos envías una palabra de felicitaciones. Es para nosotros de verdad un gran motivo de sentirnos contentos, alegres, bendecidos, porque ustedes nos escuchan. Saludamos a cada uno de los amigos, de los hermanos, de las personas que toman su tiempo para escribirnos, para decirles aquí estamos. De verdad que eso nos anima, nos alegra, nos llena el corazón para seguir compartiendo la palabra de Dios. Saludamos de una manera muy especial a nuestros oyentes de alientodevida.co. Alientodevida.co es una emisora que transmite las 24 horas programación, música, edificación. No tenemos comerciales, no tenemos nada que te vaya a sacar de esa comunión. Si tú quieres entrar en un tiempo con Dios de devocional, quieres entrar en un momento de oración, quieres entrar en un momento de intimidad, qué bueno que puedas hacerlo a través de alientodevida.co. No tenemos comerciales, vuelvo y te repito, no hay nada que te saque de esa comunión que hay a través de el Espíritu Santo y de la emisora. 24 horas transmitiendo el mensaje de la palabra de Dios. Agradezco al pastor Carlos Pérez, a su amada iglesia de las Asambleas de Dios. El día de ayer tuvimos el privilegio de estar juntamente con mi esposa, mis hijos, mi suegro, allí en la iglesia, compartiéndole a más de 250 líderes de esta iglesia la palabra de Dios. Yo solo le pido a Dios que esa palabra produzca en ellos ese poder, esa unción, para que ellos le puedan servir al Señor de la mejor manera. Lo hacemos de corazón, vuelvo y te repito, nosotros no vamos detrás de una ofrenda, es así nuestro ministerio, es un ministerio no muy grande, pero le llevamos a la palabra de Dios a cada iglesia y pues qué bueno poder nosotros estar allí. El poder de la palabra. Hoy quiero hacer como un break. Ya prácticamente terminamos la carta a los Efesios. Estoy por iniciar el estudio de la carta a los Gálatas. Lo hacemos así de llevar un estudio sistemático en orden para que tú te puedas alimentar, conocer, extraer de la palabra de Dios un mensaje. Estamos viviendo momentos proféticos decisivos. ¿Y por qué el poder de la palabra? Vivimos en una sociedad donde el lenguaje que se usa
a diario ha perdido su valor constructivo. Nos enfrentamos a una recta presidencial y el lenguaje que se usa de ambas partes no es constructivo. Se ha polarizado, dividido nuestro país. Esta mañana llegó alguien a nuestra empresa allí en Pollos Giret y de una palabra o el comienzo de un diálogo era solo groserías. Y le hablaba a alguien y créame que me chocó, porque ese uso del lenguaje que usaba la persona era vacío y negativo. No era un lenguaje de edificación, no. Y la palabra tiene un poder que edifica o destruye a quien la recibe. Y peor aún, empobrece el crecimiento de quien la pronuncia. La palabra ha dejado de ser un puente de valor para convertirse en un reflejo de nuestra propia desconexión. Es tan fácil hoy hablar del nombre de una persona. Es tan fácil hoy, porque las redes le han dado voz a aquellos que no deberían tenerla, de usar lenguajes, usar videos, etcétera, etcétera, que lo que hacen es desvirtuar la palabra. Y hago un llamado a aquellos que ven muchas redes sociales, ¿de qué estás dejando minar tu mente? La palabra tiene un poder en sí misma. No solo comunica, la palabra no solo comunica. Por el contrario, la palabra construye realidades, destruye si es mala, negativa. La palabra puede sanar heridas o también la palabra las puede abrir. La palabra puede cambiar el rumbo de la historia. Y la palabra que te quiero hablar es la palabra de Dios. Y esta palabra llama las cosas que no son como si fuera. Ayer oraba por 3 personas y yo les decía, mire, la palabra tiene poder. Y ya lo vamos a ver en el desarrollo de este tema. Cada palabra que nosotros emitimos en sí misma tiene su propio eco. ¿Sí sabe qué es el eco? El eco es un fenómeno acústico que se produce cuando se envía una palabra que es como una onda y esta choca contra una superficie dura y al no poder atravesarla ni ser absorbida, esta palabra se refleja y regresa nuevamente al punto de origen. Más o menos cuando uno dice eco, 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 eco. Y pareciera que te contestaran, pero eres tú mismo. Así que yo te quiero invitar para que no te vayas y reflexiones un poquito en tus palabras. Yo sé que alguien dirá, pero qué cansón, qué molesto, pero no. Las palabras en sí mismas tienen su propio eco. El eco es un fenómeno acústico que se produce cuando una onda sonora choca. Este lugar donde yo te hablo, si no tuviera paneles que absorben mi voz, tú escucharías mi voz nuevamente retornándose a través del micrófono. Te quiero decir que cada palabra tiene su propio eco. Porque la palabra al salir de nuestra boca es inevitable
que dicha palabra no sea oída al mismo tiempo por nosotros mismos. O sea que tú mismo, al hablar, te escuchas. Y ese es el propio eco de tus palabras retumbando en tu propia vida. Las palabras que decimos, las palabras que escuchamos, llegan a nuestro oído. A esto yo lo llamo eco. Pero resulta que los estudiosos han catalogado a la palabra como la palabra con un carácter ontológico. Ontológico es decir, el poder de la palabra en sí misma para hacer que las cosas existan. Hay gente que está acumulando en su alma enfermedades, problemas psicológicos, búsqueda de fantasmas donde no los hay, percepciones erróneas de donde no las hay, motivos para tomar conclusiones donde no las hay. Hay gente que cree que uno la odia y resulta que uno no la odia. Uno la evita porque es tanta su contaminación propia que si uno se arrima, se acerca, peor causa daño. Yo te quiero hacer un llamado de atención a tus palabras. A tus palabras. A tus palabras. La palabra de Dios es el logos de Dios. La palabra de Dios es el rema de Dios. Porque la palabra, logos, crea las cosas, las sostiene y las sustenta. Y me quiero basar en un pasaje que encierra el poder de la palabra y lo hace en toda su dimensión teológica, porque nos muestra el poder de crear, de transformar, de ser infalible y de dar vida. Y definitivamente el libro de Isaías, en el capítulo 55, en el versículo 10 y 11, dice la Biblia lo siguiente: porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelve allá, sino que riega la tierra y la hace germinar y producir, y da semilla al que siembra y pan al que come, así será mi palabra, dice Dios, que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envíe. Te lo leo pausado porque vuelvo y te digo, este pasaje encierra la dimensión teológica de lo que es la palabra de Dios. La palabra de Dios. Y déjame decirte el por qué este versículo encierra todo lo que es la palabra de Dios. Porque este texto tiene 3 razones fundamentales para mostrarnos lo que es la palabra de Dios. Y esa palabra tú la encuentras condensada en 66 libros. La Biblia.
Pueden haber escrituras, sí. ¿Tienen inspiración? Sí. Pero no fueron incluidas por el autor. Porque recuerda que el autor de la Biblia se llama Dios. Usó escribientes, escritores, como Moisés, Pedro, Pablo, etcétera, etcétera. Isaías, Jeremías, los que tú quieras. Y él condensó su palabra. Se llama la Biblia. Podrán pasar miles y miles de siglos, pero su palabra no vuelve vacía. Y este Isaías condensa todo lo que es la Biblia. La palabra de Dios. La palabra es una fuerza viva y activa. La palabra de Dios. La palabra tiene una función dinámica. La palabra de Dios. La palabra de Dios tiene un propósito infalible. Y la palabra de Dios genera vida. Por eso, si tú estás enfermo, yo te invito a que tú te acojas a la palabra de Dios. Yo ayer a alguien le hablaba, lloraba y le decía, mira, yo oro por ti. Pero yo te invito, y si me está escuchando, qué bueno, a que confieses, declares la palabra. Recuerda que la palabra fue revelada en el Logos de Dios en todo el Antiguo Testamento. Y venían palabras rema en el Antiguo Testamento a algunos profetas, a algunos sacerdotes, a algunos reyes, no todos. Una vez la palabra de Dios se encarna en la persona de Jesús, Jesús de Nazaret es el Logos de Dios, la palabra de Dios, lo visible que nosotros tenemos de Dios, que nos muestra lo invisible de Dios, se hizo rema. Y hoy cualquier persona que recibe a Cristo, recibe primero el Logos, pero se hace real a toda hora la palabra rema, que es lo revelado. Espero que me esté haciendo entender, que no esté como el teólogo o el matemático, que es pura teología, no. ¿Por qué Isaías encierra todo lo que es la palabra de Dios? Te lo leo una vez más y lo empiezo a explicar. Porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelve allá, sino que riega la tierra, y la hace germinar y producir, y da semilla al que siembra, y pan al que come, así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero, y será prosperada en aquello para que la envíe. Es una fuerza viva y activa, la palabra de Dios. No se compara con algo estático, no, como una norma, una ley escrita en una piedra, sino que Dios la compara con la lluvia. Y me puse a estudiar el ciclo del agua, que es la que produce la lluvia. Y me puse a ver que hay un ciclo hidráulico que da comienzo cuando el sol calienta el mar, los ríos, los lagos. Y allí comienza el agua a transformarse en un vapor. No solo cambia su estado, sino su esencia sigue siendo la misma, agua. La esencia
que es la actitud tuya cuando oyes la palabra, pero la palabra sigue siendo la palabra de Dios. Esta agua que se transforma en vapor es un gas invisible y comienza su ascenso hacia la atmósfera, lo cual se denomina como evaporación, pero sigue siendo agua. Lo cual hace, una vez se evapora, que se formen capas de aire. Al enfriarse, el gas se transforma nuevamente en líquido y es tan pequeñas las gotas que se vuelven livianas y comienzan a flotar en el aire. Se agrupan nuevamente en líquido y son tan pequeñas las gotas y livianas que flotan en el aire y se agrupan formando las nubes, lo cual se conoce como condensación. Dentro de la nube hay corrientes de aire que hacen que las pequeñas gotas de agua choquen y se unan entre sí, donde se vuelven más grandes y pesadas. Con la gravedad que hace su proceso, ya no se pueden sostener esas gotas. Y el agua se infiltra en el suelo, sostener esas gotas, y comienzan a caer hacia la tierra en forma de lluvia. Esto se llama precipitación. Una vez la lluvia cae, se comienza a filtrar en el suelo, comienza a alimentar a las plantas, comienza a alimentar al suelo. Algunas de ellas comienzan a hacer su descenso subterráneo y corren por las superficies hasta llegar nuevamente a los ríos y los mares. De ahí, una vez más, vuelve el ciclo a empezar. ¿Qué te quiero decir? La palabra de Dios es algo que nunca termina. Inicia su comienzo en él, pero empieza una transformación en ti, que si tú lo logras entender, harás que esa palabra no solo quede escrita, no solo quede entendida, no solo quede captada, sino se vuelva vivencial en tu vida. La palabra de Dios. La palabra de Dios es como la lluvia, que tiene una función dinámica. Es propia de ella. Sube al cielo, cae, penetra, empapa y altera el estado de las cosas donde produce vida. Por eso el Señor Jesús no usó a la lluvia, sino usó a la semilla. Y la usó como la palabra de Dios, pero esa semilla cayendo en diferentes terrenos, que es el corazón del hombre. Pero la palabra de Dios es como esta lluvia que empezó a caer. Nadie puede detener, nadie puede realizar, aunque hoy el hombre ha querido producir nubes, ha hecho un cambio sistemático, pero la lluvia sigue siendo algo que tiene vida en sí misma. Así como la lluvia, que es una metáfora que se usa para la palabra de Dios, tiene un propósito. Y ese propósito es infalible. El pasaje dice que la palabra de Dios no volverá a él vacía. La lluvia no vuelve a caer en el mismo lugar del cual fue tomada. No.
en este momento que está cayendo, no sabemos si estas partículas vienen de qué continente, o de qué región, o de qué océano. Lo único que sabemos es que ella fue trasladada, enviada, fue llevada. Así es la palabra de Dios en tu vida. No regresará vacía. Pero ¿qué clase de terreno eres? ¿Qué clase de terreno eres? ¿Eres un desierto que la lluvia le cae? Ahora, la palabra de Dios genera vida. Al igual que la lluvia, hace germinar la semilla para dar pan al que come. La palabra alimenta tu alma, crea nuevas realidades y sostiene la existencia. Pero tú puedes anular la palabra de Dios cuando le permites a tu alma hablar tontadas y sandeces. Tú puedes orar, tú puedes ayunar, tú puedes leer la Biblia, pero si de tu boca sale una palabra, esa palabra puede anular la palabra de Dios. Y yo te quiero hoy amonestar a que cuides los dichos de tu boca y la meditación de tu corazón. Hay gente que se siente ofendida, molesta, pero no se da cuenta que está comiendo del fruto de su lengua. ¿Y cuándo terminará ese fruto? Porque gente cree que hace las que hace, vienen a Dios, se arrepienten y ya todo se subsanó. Perdóname. Tú puedes venir a Dios, Él te va a perdonar, pero la cosecha de lo que sembraste tiene que terminarse de producir. Y es cuando vemos que la gente se frustra, recae, se desanima, porque la palabra que se envía no produjo en ella algo, pero es que, perdóname, es como la tierra que está reseca, está ajada, está agrietada, y la palabra comienza a entrar y lo primero que hace es penetrar, hasta que el campo nuevamente se humedece y las grietas que tenía desaparecen. Por eso la Biblia dice que el reino de los cielos se hace fuerte y los valientes lo arrebatan. Por eso el apóstol dice, persiste en aquello con toda perseverancia. Por eso Jesús dijo, el que pone su mano en el arado y voltea atrás no es digno de él. Por eso la Biblia dice que los discípulos perseveraban en la oración, en el ruego, con acción de gracias. Por eso Efesios dice en el capítulo 6, versículo 19, orad en todo tiempo, con toda oración y con toda súplica. Ahora, el Logos de Dios, que es su Hijo, está hablando hoy a tu vida. Hebreos capítulo 1, versículo 1 al 3 dice lo siguiente. Dios ha hablado por su Hijo. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo, y por quien asimismo hizo el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria, y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder,
habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Si tú reconoces que en tu corazón había amargura, que en tu corazón había odio por X o Y persona, y fuiste y pediste perdón, pero te vuelves a acordar, volviste a abrir el caso, volviste a abrir el problema. Y lo tremendo es que hay un problema grande en tu alma. ¿Por qué? Y me voy a adelantar un poquito. Porque la ciencia ha descubierto, no yo, que hay algo de impacto psicológico y neurológico en tu vida. La neurociencia ha encontrado que las palabras que tú dices, primero cuando las hablas, te las dices a sí mismo, que es lo que ellos llaman como el diálogo interno. No soy psicólogo, solo leo. Y las palabras que tú les dices a los demás, primero moldean tu cerebro, moldean tu autoestima y muestran la salud mental que tú posees. Ahora tú dirás, no, pues entonces soy loco. Pues estás llegando a un estado, cada vez que tú hablas sandeces, burradas, brutalidades, palabras necias. Es que yo siento que no me quieren. ¿Tu autoestima dónde está? ¿Dónde está tu salud mental? Tú estás percibiendo algo que ni siquiera la gente lo tiene. Pero tú ves fantasmas donde no los hay. Psicológicamente estás mal. Las palabras actúan casi como un fármaco biológico. Entra a tu cuerpo y produce lo que tú quieres. Por eso me adelanté para decirte qué es lo que quiero estudiar, si Dios lo permite, el jueves. Porque si el libro de Génesis, desde el capítulo 1, nos muestra el poder de la palabra de Dios, no las manos, porque no dice que Dios tomó y formó, no. La Biblia dice que Dios habló para crear el universo. Dios dijo, envió su palabra. Por eso el Señor Jesús quedó impactado cuando aquel hombre se acerca y le dice, di la palabra, envía la palabra, mi criado sanará. No tienes por qué ir, porque recuerda que la persona de Jesús, siendo Dios, dejó sus atributos, dice el apóstol Pablo en la carta a los Filipenses, dejó sus atributos de Dios, no dejó de ser Dios, sus atributos de Dios, para volverse un siervo, o sea, un humano, entiéndalo. Y él debía ir, y el hombre le dijo, un momento, di tu palabra. O sea que hay poder en la palabra. Si Dios creó el universo por su palabra, ¿por qué tú creas tu propio universo de caos, de enfermedades, de penurias, de sandeces, de torpeces, por tus propias palabras? La Biblia dice que el que come de sus propias palabras lo hace, y lo quiero estudiar. Por eso Isaías nos muestra cómo es
que esa palabra operó no solo en Génesis, sino sigue operando a través de la historia, a través de la vida de las personas y a través de un plano espiritual como una fuerza imparable que siempre cumple lo que promete. Pasará el cielo y la tierra, pero la palabra de Dios no pasará. Y tú me podrás decir que eres un cristiano, aleluya, gloria a Dios, pero en tu hablar hay más carne, hay más zars que vida. Y tú podrás enojarte conmigo, pero déjame decirte que de evangelio tú no tienes nada. Yo te invito, no que te vuelvas a convertir, no, porque la sangre de Cristo no es para ser pisoteada. Yo te invito más bien a que renueves tu mente por la misma palabra de Dios, a que cambies tu hablar. Hay gente que habla bonito de Dios, pero cuando se refiere a su plano humano, habla unas cosas que uno queda sorprendido, aterrado, y dice, verdaderamente esa persona nunca aprendió y nunca va a salir de su estado, y todo te saldrá mal, no porque yo lo digo, porque tú mismo te has enlazado con tus propias palabras. Tú mismo te has enlazado con tus propias palabras. La palabra que crea, dar, palabra hebrea. El relato de la creación, Dios no usa las manos para moldear el universo, usa su voz. Y Dios dijo, sea la luz. Y la luz fue hecha. En el hebreo, la palabra dar no solo significa palabra, sino también cosa, logos, suceso, creación. Para el pensamiento semítico, la palabra de Dios es una acción concreta. Dios habla y la realidad se pliega a su voz. La palabra teológica aquí es eficiente, hace lo que dice. Pero esa palabra se encarnó. Y esa palabra es el Logos. Así lo muestra el Evangelio de Juan. Al igual que el Evangelio de Génesis, que es la introducción de Dios creando el universo, ahora Juan nos da la introducción de lo que Dios está haciendo a través de su Hijo, creando personas nuevas, renovadas por su palabra, para que el libro de Hechos nos muestre lo que puede hacer todo aquel que ha nacido por el Logos de Dios, la persona de Jesús de Nazaret. Dice Juan 1:1, en el principio era el verbo, Logos, la palabra, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Y en Juan 1:14 dice, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Aquí la palabra ya no es solo un sonido o un mandato, es una persona, Jesucristo mismo. El Logos, en la filosofía griega, era la razón que ordena el universo. En la teología cristiana, esa razón se vuelve humana para comunicar el mensaje divino de la forma más directa posible. Es por eso que yo te quiero hablar, si Dios me lo permite, acerca del poder de la palabra humana. Y ahí es donde comienza uno a pisar callos. Y ahí es donde uno comienza a molestar. Pero yo te quiero invitar
a que tú te mires en un espejo. Y si en ese espejo te ves tú, que es la palabra de Dios, estás en tu carne. Porque si tú te reflejas en el espejo, que es la palabra de Dios, pero ves a Cristo, vas bien. Y alguien dirá, ¿cómo es eso? ¿Qué profundidad tiene? Porque la palabra de Dios dice que nosotros somos como Él es. Así como Él es, somos nosotros. Somos sus embajadores. No puede salir de mi vida una palabra de maldición cuando alguien me hace algo, porque Dios nunca maldice a nadie. Recuerda que la maldición vino a causa de el proceder del hombre. Cuando Dios le habló a Moisés que el pueblo se parara en una montaña, unas 6 tribus y otras en otras, ellos repetían palabras de bendición si hacían lo que Dios había ordenado, o palabras de maldición si desobedecían lo que Dios había ordenado. La vida del hombre está en el obedecer. Pero para tú obedecer primero debes oír. Si tú no oyes atentamente la voz de Jehová tu Dios, te irá mal. Es por eso que hoy Dios nos invita a escuchar a su Hijo, Jesucristo. Y es el llamado que yo te quiero hacer. Yo no te puedo hablar de prosperidad, yo no te puedo hablar de otra cosa si tú primero no arreglas tu vida contigo mismo. Tú puedes trabajar como una mula y nunca te rendirá el dinero, porque estás atado con tus palabras y no hay bendición. Y tú podrás orar, tú podrás hacer lo que quieras, pero no tienes una vida de paz y satisfacción, y solo tú lo sabes. Y tú dirás, pero me la está echando larga, como dice un sobrino de mi esposa, ahora mío. Me la tiró larga. No sé si es larga o corta, pero analízate, reflexiona y medita si la palabra de Dios está en ti. Una fuente no puede dar 2 clases de agua. O da agua dulce o da agua amarga. Pero no puede haber una mezcla. Porque recuerda que se vuelve algo tibio. Y Dios aborrece al tibio. La Biblia dice que Él lo vomita de su boca. Es mejor que seas frío o caliente. Reflexiona. Padre Celestial, te doy gracias por tu palabra. Yo solo te pido que tu palabra llegue a cada corazón. Yo solo te pido que tu palabra penetre a cada vida. Yo solo te pido que tu palabra comience a crear conciencia en cada persona que me escucha. ¿Qué está saliendo? Podrá decir, es que me sacaron el mal genio, me sacaron de casillas. Pueden sacarnos el mal genio, pueden sacarnos de casillas, pero es mejor aprender a refrenar nuestra lengua. Es mejor aprender a no pecar y ser tomados por inmundos. Es mejor refrenarnos y callar. A veces pasan injusticias, pero debemos callar. Padre, haz que esta palabra penetre lo más profundo de cada corazón. No lo hago para que me elogien, lo hago es porque es tu palabra y es tu palabra la que yo envío. Por eso, Señor, te pido que cada persona pueda entender qué está recibiendo de palabra, qué está aceptando de palabra. Palabra de bendición o palabra de maldición. Por favor, Señor, haz que nosotros podamos vernos y entender que si tu palabra es un poder dínamos, un poder que transforma, que genera, que no cambia, un poder que va avanzando, un poder que no se detiene. Y esa palabra tú la has puesto en nosotros a través de la persona de Jesús. Por eso esa palabra debe generar en nosotros vida para dar vida a otros.
y no tratar de creer que tenemos la vida cuando tenemos la propia muerte, porque solamente damos palabras de maldición, palabras negativas, palabras de desilusión, palabras y truhanerías que no llegan a nada. Por eso tú dices que debemos cuidar lo que hablamos, con quién nos juntamos a hablar. Tenemos que meditar en ello. Ayúdanos, Señor. Haznos crecer en ti. Haznos saber qué poder hay en esa palabra. Ayúdanos, Señor. Gracias te doy por tu palabra y te pido que esta palabra no vuelva vacía, sino que llene cada corazón y llene a cada vida en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Tú comienza a creerle a la palabra de Dios, no al ruido del mundo, no. Pero a veces vive más en el mundo porque tus redes, porque tu familia, porque tus vecinos, porque etcétera, etcétera. Corta eso. Es mejor a veces uno alejarse de la gente. Cuando yo oigo hablar a la gente de todos estos temas de política, me alejo, me contraigo, porque ¿qué puedo decir? ¿Qué podemos decir? Este mundo irá de mal en peor, no tiene solución. No lo hay. Hay gente que se viste con piel de oveja, pero son lobos y engañan a la gente, destruyen a la gente. ¿Qué escuchas? ¿Qué dejas entrar a tu vida? Medita en ello. Y si Dios lo permite, te estaré hablando de la palabra y su esencia. Porque de la fruta, del fruto de la boca del hombre se llenará su vientre y se saciará del producto de sus labios. La muerte y la vida están en poder de la lengua, y el que la ama, la lengua, su poder, comerá de sus frutos. Mira que la Biblia no dice el poder de la palabra de Dios, no. Es el poder de tu propia lengua, de tu propio hablar, de tu propio proceder. No te vayas, quédate ahí, no te molestes. Todo lo hago por tu bien. Espero que este programa sea de gran bendición para ti. Compártelo a otros. No te quedes con él. Agradezco su participación. Agradezco que tú nos estés viendo. Vuelvo y te digo, lo hacemos sabiendo que tú perteneces al rebaño de Dios, comprado por la sangre de Cristo. Y si no, yo te invito a que tú recibas a Jesucristo en tu corazón. No necesitas cambiar de religión. Necesitas cambiar tu rumbo de vida. No necesitas cambiar de doctrina. Necesitas cambiar el rumbo de lo que te han enseñado. Permítele a Dios que Él haga ese proceso en ti. Para ello, empieza a conocer a Jesús. Jesús es la palabra de Dios, hecha carne, hecho visible. ¿Y cómo lo puedo ver? A través de su palabra. Espero que este programa sea de bendición a tu vida. Gracias por escucharnos, gracias por seguirnos. Que Dios te bendiga. El Ministerio Internacional presentó su programa Un Aliento de Vida. Venid a mí los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Mateo 11:28. Un aliento de vida. Una palabra de poder y unción que llenará tu espíritu.